De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Buenas noches. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero les da la bienvenida a la conferencia de lanzamiento de la guía técnica número 4, Diseño de estructuras de acero en condición de incendio, a cargo del doctor Juan David Gómez Roldán. Antes de continuar, los invitamos a descargar la edición número 1 de la revista Construcción con Acero, la primera revista técnica especializada para el sector constructor. La puede descargar en el sitio www.icca.com.co/revista-icca. Perfecto. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. También agradecemos la vinculación como patrocinadores a esta conferencia de las empresas Acesco Colombia SAS, SICA Colombia SAS, Pintuco Colombia SA y Toxemen SA. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia tiene una duración programada de 75 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat del evento. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones. Quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias y el certificado de asistencia a esta conferencia.
Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la conferencia, guía técnica número 4, diseño de estructuras de acero en condición de incendio, a cargo del doctor Juan David Gómez Roldán. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional, sede Medellín, magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, Bogotá, y doctor en Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Es especialista en diseño de estructuras de acero, de hormigón y mixtas, así como en el diseño de protección pasiva ante el fuego mediante métodos analíticos. Actualmente se desempeña como gerente comercial de la empresa Integral S.A. Juan David, estamos listos. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar pues el día de hoy aquí trayéndoles, digamos, finalmente la materialización de este proyecto que emprendimos ya hace un año de la mano del ICA, la cual es pues la guía técnica número 4, que digamos trata sobre el diseño de estructuras de acero en condición de incendio. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias, bienvenidos a todos y esperemos pues que sea muy provechoso este rato que vamos a compartir hablando de estructuras de acero y el incendio en estructuras de acero. Entonces, digamos, el objetivo de la guía, como vimos ahí al inicio, es tener una herramienta que le permita a los ingenieros estructurales tener, digamos, las condiciones para calcular las estructuras de acero en caso de incendio. La guía no pretende, digamos, ser un libro, digamos, detallado de todos los aspectos que establecen y que condicionan las estructuras de acero en caso de incendio. Pero lo que trata es digamos, de traer herramientas alternativas, recursos bibliográficos que permitan al ingeniero calculista, digamos, realizar el cálculo debidamente y hacemos énfasis en el método prestacional. Obviamente, pues también mencionamos algo del método prescriptivo, las diferencias, pero digamos la guía lo que pretende es enmarcarnos en lo que es el método prestacional, llevarnos paso a paso y dar las herramientas y la información que se requiere pues para que podamos abordar este cálculo de debida manera. Tengo que dar especial agradecimiento pues a las personas que estuvieron conmigo apoyándonos en este proyecto, pues especialmente Jader Ariza, quien me colaboró, digamos, en la redacción del proyecto, y a los revisores e impulsores pues digamos, de cierta manera de esta guía 4, Rodrigo Delgado y Luis Garza Vázquez, y a José Joaquín Álvarez, quien especialmente pues nos acompañó en su guía y en sus observaciones a lo que finalmente pues hoy tenemos en la mano. La guía está dividida en 10 capítulos, tiene también pues la parte obviamente de bibliografía y un anexo que define pues las condiciones de curvas paramétricas. El índice, digamos que lo que nos permite es ir paso a paso estableciendo las condiciones y entregar la información que necesitamos para ir, digamos, avanzando en el cálculo de las estructuras de acero en condiciones de incendio. Entonces los capítulos rápidamente pues los voy a mencionar y es los que vamos a ver en la presentación. Pues presenta cuáles son los enfoques para el diseño estructural, presenta las propiedades del acero a alta temperatura, lo cual requerimos pues para el cálculo, cuáles son las acciones mecánicas que debemos considerar en el cálculo de las estructuras de acero en condición de incendio, cuál es la acción del incendio, cuál es, digamos, la forma de considerar el incendio en el cálculo de las estructuras y cuáles son las consecuencias de tener un incendio. Ahí trataremos pues rápidamente lo que son las curvas nominales o curvas estándar, los modelos de incendio natural y el método del tiempo equivalente.
Posteriormente veremos cómo hacer la transferencia de calor de ese incendio al acero, cómo afecta ese aumento de la temperatura la resistencia del acero, algunas recomendaciones para naves industriales y para edificios de parqueaderos. Presentaremos el método simplificado del eurocódigo, que es un método, pues ya lo veremos, es muy sencillo, pero digamos perdemos algunas prestaciones al aplicarlo. Y el capítulo 10, pues presentamos algunos ejemplos de la aplicación del método simplificado y lo que son las curvas paramétricas. Tenemos una amplia recopilación de bibliografía que se usó pues a todo lo largo de la guía para introducir diferentes conceptos que ustedes pueden consultar y ampliar sus conocimientos para el caso que nos ocupa. Y finalmente el anexo A, que nos define pues toda la formulación para aplicar las curvas paramétricas. Eso es, digamos, lo que trataremos la noche de hoy. Entonces, digamos que como en muchas cosas en ingeniería hay muchas formas de hacerlas y digamos que el paso del tiempo y el conocimiento nos ha permitido afinar la forma de hacerlos. Pues aquí vemos en esta gráfica pues se presenta como las diferentes posibilidades que tenemos de enfrentarnos al problema y digamos con dos variables importantes. La primera, ¿cuál es el incendio que usamos para definir, digamos, el calentamiento de la estructura, para definir la temperatura que alcanza la estructura? Y la segunda variable es cómo hacemos el análisis estructural. Entonces, dependiendo de la combinación que seleccionemos, no todas son posibles ni recomendables, pues digamos, podemos estar pasando de un enfoque prescriptivo en el cual utilizamos las curvas nominales o curvas estándar como la ISO 834 o la ASTM 119, hay también otro tipo de curvas estándar en las curvas, digamos, suizas, pero la más conocida son la ISO 834, la STM 119, con lo cual pues podemos tomar este parámetro como incendio de diseño y bien sea calcular un elemento individual o digamos una parte de la estructura, y ya para el caso pues de estructuras completas digamos se vuelve más complejo analizar la edificación. También podemos, a partir de la curva estándar, pues aplicar el tiempo. Otro método es el tiempo equivalente. Ya veremos pues cuáles son las debilidades que tiene y por qué no se recomienda para diseño, con lo cual pues también podríamos aplicarlo a una parte de la estructura o a la estructura, digamos, por elementos. Y finalmente, digamos que es en lo que se centra la guía y es porque es lo que como ingenieros debemos hacer y es la que más, digamos, optimización del diseño nos permite, es la aplicación de incendios naturales, y lo cual se puede aplicar también a parte de la estructura, a un elemento individual o a la estructura completa. Entonces digamos que estas diferentes combinaciones pues nos llevan a los dos enfoques que conocemos en la actualidad, que es el enfoque prescriptivo, que está basado, como les comentaba, en curvas estándar. Aquí tenemos la ISO 834, que es una curva, es una función, digamos, continua definida por esta ecuación, o la STM 119, que es la curva que encontramos en línea continua, que es una curva construida por segmentos, y lo que nos permite realizar esas prescripciones, como digamos que aquí la base, lo que nos facilitan estas curvas es que como estamos usando el mismo patrón para cualquier edificación, el mismo patrón de calentamiento a lo largo del tiempo, pues podemos establecer recetas para aplicar a cualquier edificación. Eso tiene la ventaja pues de que es muy rápido, sin embargo pues perdemos digamos toda digamos la optimización que nos puede dar el utilizar un incendio real o un incendio natural de diseño ajustado a las condiciones de la edificación. Entonces este es el primer enfoque, que es básicamente el que nos establece el título J. Ustedes pueden ver ahí que en la norma colombiana pues
digamos, nos traen unos tiempos de exposición al fuego, unas resistencias, y es posible hablar de tiempo en este caso porque al tratarse de una curva estándar, pues, digamos, el tiempo siempre corresponde a una temperatura, digamos, que permanece sin modificación. Si yo hablo de que una estructura tiene que permanecer 120 minutos, digamos, bajo incendio, pues estamos hablando de una temperatura del orden de 1050 grados centígrados. Si hablo de 60 minutos, pues estamos hablando de una temperatura del orden de 960 grados centígrados. Entonces, por eso, digamos, es posible hablar de tiempo de resistencia, porque ese tiempo equivale a una temperatura. Digamos, bueno, esa es la parte del enfoque prescriptivo. El enfoque prestacional, si ustedes ven, digamos, aquí en esta gráfica podemos apreciar, digamos, cuáles son las variables que tenemos y es digamos, un procedimiento mucho más ajustado a lo que en la realidad hacemos como ingenieros calculistas. El concepto, pues, de seguridad antiincendio, pues, primero establece cuáles son las cargas que vamos a considerar en nuestra edificación. El enfoque anterior no considera eso. Entonces tenemos una combinación de cargas que, digamos, se acepta que es accidental, es una situación que no está permanente siempre en la edificación, lo veremos un poco más adelante. Luego, después de definir esas cargas, pues revisamos cuál es la característica del incendio que podemos tener en nuestro edificio, y ese incendio está condicionado por ciertos aspectos, como son la carga de fuego, o sea, cuál es el material combustible que tengo dentro, cuáles son las condiciones de liberación de calor, cómo se quema ese combustible, qué energía calórica libera. Las condiciones de ventilación también de la edificación es importante. Muchas de pues, los que ya han estado en alguna conferencia nuestra, pues conocen la importancia de este hecho. La ventilación es, digamos, la que nos permite que haya una correcta combustión, que haya una correcta liberación de calor, y en caso pues de que faltase, pues podemos restringir esa liberación de calor. Por lo tanto, actuando el ingeniero o el arquitecto sobre la ventilación, podemos controlar el tipo de incendio que tenemos. También la geometría es importante, la geometría del edificio y las características, digamos, del cerramiento que tenemos en el edificio, lo cual nos va a permitir o perder mucho calor a través de las paredes y techos o pisos, o perder poco calor, con lo cual pues digamos, la temperatura se concentra dentro de la edificación. Otro aspecto que consideramos es cuál es la probabilidad de ocurrencia de un incendio que nos pueda llevar, digamos, al colapso de la estructura. Entonces aquí entran unos aspectos importantes, como son las medidas activas que pueda tener en mi edificación. Una edificación sin medidas activas pues tiene mucho más riesgo que una edificación que tenga medidas activas. Y eso el modelo de incendio natural lo recoge, lo tiene en cuenta, de manera que si yo tengo una curva, digamos, de incendio natural, que puede ser esta curva punteada, y tengo medidas activas, puedo reducir el riesgo de incendio y puedo trabajar, digamos, con una curva de incendio mucho más pequeña. Eso es importante. Y también tenemos, pues, de cierta manera en cuenta los tiempos de evacuación, teniendo en cuenta, digamos, las medidas previstas para evacuación, si contamos con escaleras presurizadas o no, o medidas de evacuación. Eso también, digamos, que nos afecta la resistencia requerida. Teniendo en cuenta, digamos, todos estos aspectos, como ingenieros, pues podemos calcular, digamos, el comportamiento de la estructura, cuál es, digamos, la resistencia última de la estructura en condiciones de incendio bajo este incendio natural, y compararlo con la resistencia que requerimos para permitir el tiempo de evacuación. Entonces, obviamente, la resistencia a la estructura, esto es bajo el estado límite último en la estructura, siempre la resistencia pues de la estructura tiene que ser mayor que la resistencia requerida. En este caso no es diferente, y ese es el concepto. La resistencia en condiciones de incendio debe ser mayor que
la resistencia para garantizar la evacuación de los ocupantes. Ese es el resumen del enfoque prestacional. Esto requiere obviamente esfuerzo por parte del calculista y está recogido en el título F218, nos permite la norma nuestra utilizar este enfoque. Entonces, digamos, recogiendo un poco lo que comentábamos, uno puede establecer muy rápidamente que para aproximarse pues al diseño de una estructura en condición de incendio, pues tenemos básicamente dos pasos. Un análisis térmico, que es el que, digamos, la condición que nos causa el riesgo en la edificación y es el aumento de la temperatura. Ese análisis térmico tiene dos fases. La primera es cuál es el incendio de diseño que voy a utilizar. Ya vemos que podemos utilizar una curva estándar, pues que digamos perdemos digamos flexibilidad como diseñadores, o puedo calcular un incendio natural. Ahora veremos un poco cuáles son las opciones que tenemos. Y a partir de ese incendio de diseño, pues digamos que puedo predecir las acciones térmicas en el aire, luego calcular la transferencia de calor, o sea, cómo se calienta mi estructura a partir de esas condiciones de ese incendio, determinar una temperatura máxima en cada perfil y con esa temperatura pues simplemente voy a determinar unas propiedades mecánicas del acero y como calculistas pues que somos, pues podríamos determinar la resistencia de los diferentes elementos de la estructura y concluir si falla o no falla, y en caso de que falle pues deberemos protegerla. Ese es en resumen digamos el cálculo que tenemos que hacer, y nos centramos mucho en la guía pues en mostrar cuáles son las diferentes opciones que tenemos para hacer ese análisis térmico, que siempre lo he dicho es de pronto donde tenemos más desconocimiento. Una vez nosotros tenemos ya las ecuaciones de resistencia de los diferentes casos o las diferentes combinaciones, simplemente con las propiedades mecánicas del material, pues podemos determinar la resistencia. Entonces, digamos, nos vamos a centrar en esta primera parte y la guía trata pues de dar herramientas e indicar cuáles caminos podemos tener. Capítulo 2 menciona las propiedades mecánicas del acero. La norma, la NSR10, digamos que por ahora solamente nos muestra cuál es el módulo elástico y el límite elástico del acero. No nos da información sobre otras propiedades que se requieren para calcular la resistencia de la estructura en caso de incendio, como son la conductividad térmica, el calor específico o la deformación unitaria del acero. Entonces, en este capítulo pues recogemos esta gráfica, viene digamos tomada de la tabla que nos trae la NSR10, donde básicamente para el límite elástico pues nos dice que empezamos a perder resistencia a partir de los 399 grados centígrados hasta a los 1200, donde el acero pues no tiene resistencia. Y también nos presenta la variación del módulo de elasticidad, lo cual pues nos va a producir desde temperaturas muy tempranas o muy bajas, desde los 100 grados centígrados, pues empieza a perder módulo de elasticidad, con lo cual pues empiezan a aparecer las grandes deformaciones en la estructura. Esto es lo que nos trae pues el título F218 en términos de resistencia de nuestra norma, y la guía pues proporciona también las ecuaciones para calcular las otras propiedades que requerimos en los cálculos. Eso es básicamente el capítulo 2 de la guía. El capítulo 3 es la acción mecánica. O sea, básicamente ahí estamos mostrando cuáles son las acciones o cuál es la combinación de acciones que debemos tener en cuenta. Al tratarse de una combinación accidental, el incendio es considerado una situación accidental. Ya les comentaba que no es una situación que permanentemente o cuasi permanentemente tenemos en la edificación. Entonces, digamos que en principio no hay un riesgo alto, una probabilidad alta de que un incendio
se presente simultáneamente con otras situaciones accidentales como es el sismo o el viento. Entonces vemos que la combinación y la norma nuestra, pues vuelvo y digo en el título F218, que es donde nos permite la aproximación analítica al cálculo de estructuras de acero, pues recoge esta combinación, que son básicamente acciones gravitacionales. En el título B, pues la combinación que rige las acciones gravitacionales es esta que mostramos aquí, donde tenemos las cargas, el factor de mayoración de la carga viva es 1,6, en condición de incendio es 0,5. ¿Y por qué este factor tan pequeño? Este factor básicamente refleja digamos, la poca probabilidad de que se presente la carga viva máxima con un incendio. Digamos, esa probabilidad es bastante baja, por lo cual este factor de mayoración es más bajo. La revisión de nuestra norma, que está próxima a salir, digamos, hace un análisis y propone esta combinación. Aquí la diferencia con la que tenemos actualmente es que desaparece la carga de granizo, y eso tiene muchísimo sentido cuando analizamos, digamos, la fuente de la cual estamos tomando la combinación actual. Esta combinación básicamente está tomada de la ISC, donde este factor para los norteamericanos es nieve. Nosotros simplemente pues lo convertimos a granizo. Pero cuando se hace un análisis más específico de digamos, la duración de las cargas de nieve comparado con la duración de la carga de granizo, pues vemos que en los Estados Unidos, que es donde estamos tomando la combinación, pues las cargas de nieve permanecen por un largo periodo de tiempo, ¿no es cierto? Básicamente durante todo el invierno puedes tener altas cargas de nieve sobre la cubierta, mientras que en Colombia el granizo, si bien podemos tener un evento de granizo, pues digamos el granizo desaparece en pocos minutos, pues en menos de una hora normalmente desaparece el granizo, con lo cual, pues digamos, la probabilidad de tener un incendio con una carga alta de granizo pues es muy baja, y la revisión de nuestra norma pues propone la eliminación de ese término. Para los lectores, cuando empiecen pues a navegar a través de la guía, verán que nos estamos refiriendo a la NSR, no estamos hablando de la NSR 10 o del reglamento NSR 10. Esto, digamos que lo hicimos a propósito ante la eminente y evidente actualización de la norma. Entonces, lo hicimos de esa manera para no invalidar la guía al hablar del reglamento NSR 10, cuando sabemos que en poco tiempo va a quedar obsoleto, y al no tener la norma nueva, la revisada en vigencia, pues tampoco nos podíamos referir a ella. Entonces nos referimos a la norma como reglamento NSR. Mientras esté vigente la 10, se puede consultar la 10, es válida, y cuando entre en vigencia la nueva, pues ya sabemos que va a salir y también va a ser vigente. Entonces era importante tener eso en cuenta. Ahora, esta combinación, es importante también establecer que esto se calibra para la probabilidad de fallo de la estructura. Y aquí tenemos, para que una estructura falle por un incendio, digamos, se deben dar tres eventos. Primero, que haya un incendio. ¿Cuál es la probabilidad real de que haya un incendio en una edificación? Luego, que ese incendio se desarrolle, que no sea un incendio localizado y se pueda extinguir. O sea, tiene que pasar a un incendio incontrolado. Y segundo, pues que ese incendio controlado me haga fallar la estructura. Estas dos primeras eventos, la probabilidad que haya un evento, un incendio y que desarrolle, están en manos, digamos, de los arquitectos o de medidas activas, pues los materiales que uso, qué medidas activas tengo, y solamente nos deja en manos de los ingenieros estructurales este término, que es la probabilidad de falla de la estructura. Entonces, digamos, al controlar estos dos primeros, y por eso hablábamos de probabilidad de riesgo, que lo tiene en cuenta el método prestacional,
si yo disminuyo estos riesgos usando materiales que no sean combustibles, que tengan una baja emisión de llama, usando medidas activas, pues obviamente la probabilidad de falla de la estructura es mucho menor, por lo cual pues podría, en caso de requerir, podría usar una protección pasiva mucho menor que si no tuviera protección activa. Eso es importante. Digamos, el método prestacional, digamos, se establece en la base, digamos, de la fiabilidad estructural o probabilidad de falla, probabilidad de ocurrencia. Entonces ya pasamos, digamos, el capítulo 3 es corto, es simplemente la introducción de la ecuación de combinación de acciones bajo incendio, y luego venimos de pronto en la parte, digamos, para mí más importante, y es donde tenemos en gran medida la posibilidad de optimizar nuestro diseño estructural en términos de protección pasiva, y es la acción de incendio. O sea, ¿cómo vamos a modelar el incendio en la edificación? O sea, ¿cuál es la fuente del aumento en la temperatura en mi edificación? Y como les comentaba, hay diferentes formas de aproximarse a este problema. La más sencilla y es válida, pues la norma lo permite, es tomar una curva estándar, bien sea la ISO 834, la ASTM o como les decía, la suiza, la belga, la holandesa. Hay muchísimas curvas estándar. La ISO 834 trae 3 curvas, es una familia de curvas. La estándar es esta que vemos acá, que básicamente se define por fuego de fuente celulosa, a partir de la celulosa, que es lo que encontramos en las edificaciones, pues, viviendas, madera, telas, algunas cosas de este tipo. Hay una curva, también propone una curva de fuego exterior para, digamos, elementos que estén por fuera de la edificación y puedan ser afectados por llamas que salgan por la ventana o por radiación de calor por las paredes, que es una exigencia mucho menor y es digamos, es lógico, pues al estar al exterior, pues hay una poca concentración de la temperatura. Y también nos presenta una curva de hidrocarburos, pues cuando tenemos fuegos debido a hidrocarburos donde la temperatura crece pues mucho más rápidamente. Entonces, podemos trabajar con curvas nominales. ¿Qué perdemos al trabajar con curvas nominales? Pues aquí lo vamos a ver, y esta es digamos, la recomendación, de que trabajemos con incendios naturales o incendios, entre comillas, reales, lo cual nos permite también la norma nuestra en el capítulo F218. La diferencia, básicamente, de estas curvas, aquí vemos, esta curva puede ser un incendio natural de muchas maneras, pues tiene una primera fase, que es la fase antes de la ignición, y es, por lo general, todo incendio empieza como incendio localizado, en una parte de la edificación, va creciendo muy lentamente, y digamos que si no hay medidas activas, pues este incendio se va desarrollando, se va digamos, sumando más material combustible a su paso, hasta que llega a un punto que se conoce pues con varios términos: flashover, ignición súbita generalizada, en el cual se considera que todo el material combustible en el recinto de incendio pues está aportando calor, con lo cual pues hay un cambio en la tendencia pues de la curva, y sube muy rápidamente la temperatura hasta alcanzar un máximo donde ya no tengo más combustible y decrece. Entonces, cuando analizamos la diferencia de estas curvas nominales con la de un incendio real, pues vemos que aquí básicamente es una curva, un patrón para todos, donde siempre el fuego es creciente. Esta fórmula, como vimos, era logarítmica, así a medida que pasa el tiempo siempre va a crecer, mientras que un incendio natural no se comporta así. Un incendio natural crece, y cuando se acaba el combustible, pues digamos que la temperatura empieza a decrecer. Esta curva puede estar afectada por las medidas activas. Si yo tengo un incendio localizado y tengo detectores de calor, de humo, extintores, ventilación, rociadores, pues yo puedo cambiar el comportamiento, al menos desde el punto de vista teórico de riesgo, en que si las medidas activas tienen éxito, pues esta curva simplemente aumentará el calor, aumentará el calor hasta cierta parte y luego decrecerá. Si yo no tengo medidas activas, o estas medidas activas no funcionan,
pues simplemente el incendio se volverá incontrolable y generará pues un punto de calor más grande. Entonces, este aspecto es muy importante. O sea, el enfoque prestacional me permite tener en cuenta estas medidas activas para dimensionar mi curva de incendio, mientras que en el enfoque prestacional o al usar la curva estándar no me permiten utilizar este tipo de aspectos. También de qué depende el comportamiento de esta curva, depende de lo que ya les comentaba al inicio, de la ventilación. Si tengo mucha o poca ventilación, eso lo puede controlar el arquitecto y lo pueden controlar el ingeniero cuando diseñan la edificación. Esta curva no depende de eso, es una curva ya dada. También depende si yo tengo las paredes de mi recinto, digamos, son un material muy aislante, pues concentraré mucho el calor dentro de la edificación, o si tengo un material de cerramiento que permita la pérdida de calor, pues esta curva podrá bajar. Entonces, todos esos aspectos son los llamados, digamos, a que nosotros como ingenieros o arquitectos controlemos y podamos de cierta manera influir en el incendio de diseño. Entonces tenemos esa opción. Dentro de los incendios naturales, pues que se consideran naturales, pues tenemos una aproximación. Esto es un mix, digamos, entre la curva estándar y la curva real, que son curvas paramétricas. Básicamente utilizan aquí en la primera fase la curva estándar en la manera de crecer, pero determinan un tiempo de temperatura máxima y una fase de decrecimiento. Explicamos en la guía cuándo se pueden utilizar, damos la formulación básicamente tomada del Eurocódigo. La norma nuestra no habla de estas curvas, simplemente la norma nuestra dice en el F218 que se permiten usar incendios naturales siempre que tengas en cuenta la carga combustible, las propiedades térmicas del recinto, la geometría del recinto y la ventilación. Esta curva tiene en cuenta eso: tamaño del recinto, carga de fuego, ventilación y propiedades térmicas del recinto. Entonces se puede usar, clasifica con lo que la norma nuestra nos permite. ¿Qué restricciones tiene? Pues que es aplicable solamente a áreas de menos de 500 metros cuadrados, lo cual pues en las edificaciones que tenemos hoy por hoy pues nos limita bastante. No te permite aberturas en la cubierta, alturas máximas de 4 metros y cargas de fuego celuloso. Si tú tienes una bodega de pinturas o mucho material plástico, no es permitible utilizarla. Entonces, esta es una opción que tenemos, la recoge la norma. Hablamos también de los fuegos localizados. Es importante, cuando el fuego no alcanza, y me regreso a este punto, cuando el fuego no alcanza el punto de ignición o flashover, pues el fuego permanece localizado. Es un fuego pequeño que afecta una porción de la estructura, no es un fuego general. Entonces también damos, digamos, alguna información sobre estos fuegos. Decimos dónde se puede, como les digo, la guía no pretendía hacer una recopilación de todo lo que existe, sino simplemente dar herramientas en dónde buscarla, decir cómo utilizarla. Y pues hablamos de los fuegos localizados, pues que tienen, como les digo, cuenta la velocidad de generación de calor, la distancia entre el origen del incendio y la cubierta, pues cómo calienta un incendio la cubierta, si me afecta una viga o no, el diámetro del incendio. Y también hablamos de un método que se desarrolló hace poco, y es como un incendio localizado me afecta elementos verticales, cómo calculo el calor sobre ese perfil. Ahí damos, digamos, toda la información para que se consulten este tipo de guías. Este es otro incendio pues que se puede utilizar dependiendo del caso en que estemos. También introducimos los modelos de zona. Por lo general hablamos de modelos de 1 y 2 zonas. Siempre un incendio, como les decía, empieza localizado. Ese incendio, digamos, me produce un calentamiento del aire alrededor que por densidad sube, con lo cual al inicio de un incendio yo tengo 2 zonas. Tengo una zona superior donde, digamos, el aire caliente está subiendo a una temperatura, y una zona inferior que tiene una temperatura más baja. Por eso se llaman modelos de 2 zonas. Si este incendio continúa desarrollándose y aportando más calor, digamos, la evolución de esta capa, de este límite donde está la capa caliente y la capa fría,
este límite empieza a descender. Claro, tengo más aire caliente, se me acumula en el techo, empieza a bajar hasta que llego a un nivel donde por la temperatura de esos gases, todo el material combustible que tenga alrededor, digamos, del incendio inicial entra en combustión y luego supongo, ustedes saben que los ingenieros suponemos mucho, pues hacemos hipótesis, luego finalmente tengo un cuarto con una sola temperatura promedio, ¿no es cierto? Eso no es cierto, pero es una representación. Ahí, digamos, cambio de modelo de 2 zonas a modelo de una sola zona, donde ya tengo un incendio generalizado. La aplicación de estos incendios, digamos, es la más recomendada, es la que nos da una mayor, digamos, acercamiento a lo que es un incendio real. Los mencionamos en la guía, sin embargo, la aplicación de estos modelos requiere software especializado, con lo cual, pues, digamos, estaría en manos de cada uno de ustedes, pues, entrar a comprar algún software que les permita desarrollar esto y aplicar el modelo. Hablamos del tiempo equivalente. El tiempo equivalente es importante que ustedes conozcan que existe y cuáles son las debilidades que presenta este método. Este método, con muchas cosas en ingeniería, pues digamos que se sabe que un incendio, ya les mostramos una curva de un incendio real, puede ser esta. Y hace 100 años, la curva estándar se desarrolló a finales del siglo XIX, pues teníamos la curva estándar, que tiene unas prestaciones pues que llaman la atención, que es muy fácil usarla y que todo está tabulado y tenemos soluciones ya tabuladas debido a ella. Entonces, lo que se trata de hacer es buscar la equivalencia entre el incendio real y la curva estándar para poder seguir usando las tablas. Entonces, inicialmente una aproximación que era el área bajo la curva de incendio real, pues hacerla, igualarla a la curva, al área bajo la curva estándar y definir el tiempo equivalente bajo la curva estándar. O sea, este incendio real equivaldría a tener un incendio en la curva estándar de tanto tiempo. Ese método, pues, luego se refinó y, digamos, lo que se propuso es, si este es mi fuego real, pues el fuego real va a calentar de cierta manera mi perfil, por lo general es este tipo de situaciones, e iguala la consecuencia, digamos, el efecto que tiene el fuego real sobre un perfil, sobre el efecto que tendría el fuego estándar sobre un perfil, y cuando esas dos temperaturas sobre el perfil son iguales, habla del tiempo equivalente. Entonces, la norma nuestra habla de tiempo equivalente y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Esto es una formulación empírica, son unas regresiones, digamos, se calcula como unas regresiones sobre unos ensayos que se hicieron, como les digo, en los 60, para tratar de comparar un fuego real con una curva estándar. Digamos que no hay claridad en las limitaciones cuando se desarrollan estos métodos no se hablan de las limitaciones. Lo que sí se sabe es que se desarrolló para fuegos en compartimientos muy pequeños, que era lo que se usaba en los 60, los 70, no los grandes centros comerciales ni espacios de oficinas que tenemos ahora. Luego la validez, cuando tenemos espacios muy grandes, digamos, ya se sabe que no es conservador, o sea, es muy liberal, luego no se debe usar. Es muy anticuado, este método viene de los 70, hoy por hoy tenemos software, computadores que nos permiten hacer eso. No tiene en cuenta las alturas, digamos, de las ventanas, se desarrolló para elementos protegidos. Bueno, digamos que en general se considera un método burdo para aproximarse al comportamiento de un incendio real, con lo cual la recomendación es usarlo solo para tener una idea de qué puede pasar, pero no usarlo para diseñar, porque ya hay muchísimas publicaciones que hablan de que es un método inseguro y en el medio pues se usa. Capítulo 5, hablamos de transferencia de calor. O sea, si ven, pues venimos como una secuencia muy lógica, pues qué cargas mecánicas, o sea, cuáles son las solicitaciones sobre la estructura, luego cuál es el incendio de diseño, qué temperaturas me produce ese incendio de diseño en el aire, y luego a lo que vamos es cómo ese aire o ese incendio me calienta la estructura, que no es la misma temperatura, digamos son curvas diferentes, y aquí aplicamos
aplicamos varios conceptos, pues el tema de convección, el aire caliente tocándome en contacto con mi columna, con mi viga, la calienta, la radiación, que son las ondas, y la conducción. Si yo caliento un pedazo de un extremo de una viga, pues cómo se me calienta el resto de la viga. Y por eso, al inicio en el capítulo de propiedades del acero hablamos de la conductividad térmica para poder realizar este cálculo. Entonces introducimos pues lo que algunos, los que estudiaron ingeniería civil o mecánica, vieron por allá en tercer o cuarto semestre, que es la ecuación diferencial de Fourier, ¿sí? Y la norma nuestra nos permite hacer esto. En el F218, y esto se va a mantener en la norma nueva, dice: se permite modelar la respuesta térmica de un elemento a compresión, a tracción. La norma habla pues de las diferentes solicitaciones, usando una ecuación de transferencia de calor unidimensional, con la entrada de calor correspondiente al incendio de diseño. Este incendio de diseño puede ser el que ustedes escojan: la curva paramétrica, la curva estándar, la curva que saque un modelo de una zona, 2 zonas, la que ustedes quieran. Y esto es lo que se llama el flujo de calor. Esta es, digamos, la ecuación que nos genera, perdón, la curva que nos genera el incendio de diseño. El resto son términos conocidos. O sea, una vez yo tengo la curva que me produce el incendio de diseño, vuelvo y digo, si quieren, cogen la estándar que ya existe, pero pierden ventaja con esa curva. Y estos términos que se conocen, se puede calcular en la evolución de la temperatura en el perfil. Aquí hablamos de masividad, ahorita lo miramos. La masividad es la relación entre el perímetro expuesto del perfil sobre la sección transversal del perfil. Eso es una propiedad geométrica, se calcula. Calor específico del acero, ya dimos en el capítulo 2, damos cuál es el comportamiento del calor específico y la densidad del acero. O sea, todo esto son constantes. El tiempo, pues obviamente vamos a hacer una diferencial, cómo va cambiando la temperatura del acero a lo largo del tiempo. Simplemente en una hoja de Excel se programa esto, y con el cambio de la temperatura del incendio, pues consigo la temperatura en el perfil, que depende de la masividad. Perfiles muy masivos se calientan muy rápido, perfiles menos masivos se calientan más despacio. Aquí introducimos digamos el concepto de factor sombra, y es básicamente para perfiles abiertos. Recuerden ustedes que el calentamiento digamos, las opciones de calentamiento son por convección y radiación, y esto tiene en cuenta, digamos, si yo tengo un incendio bajo este perfil y estoy irradiando ondas caloríficas para calentarlo, pues digamos que aquí hay una zona del perfil que va a estar protegida por la aleta inferior, donde las ondas vienen, chocan acá, calientan la aleta, pero no, digamos, una porción del alma no recibe esa radiación. Entonces introducimos el concepto de efecto sombra. Esto es lo que se llama efecto sombra, solamente aplica para perfiles abiertos. Si yo tengo un perfil cerrado como este tubular, pues miremos que la radiación de calor básicamente es igual en todas partes, no hay ese efecto sombra. Y esto es un coeficiente que, digamos, por lo general es menor de 1, para tubulares es 1, para estas vigas es del orden de 0.7, con lo cual, digamos, retrasamos el calentamiento del acero porque afectamos la masividad. Entonces eso se puede tener en cuenta o se puede despreciar, de lo cual sería conservador. Eso habla la guía. Esto es lo que logramos aplicando esta ecuación. Si esta es la curva de flujo de calor de incendio natural, pues para diferentes masividades vamos a tener, por ejemplo, un elemento poco masivo, o sea, muy pesado, se va a calentar más lentamente que un perfil muy masivo. Entonces yo finalmente la temperatura que escojo de mi perfil es esta. ¿Podría trabajar con esta? ¿Podría trabajar con la del incendio? Sí. Es conservador, pero digamos, aquí estamos, la guía lo que pretende es precisamente mostrar la forma correcta de hacer el cálculo. Yo me puedo quedar simplemente en la curva de incendio, que siempre va a ser mayor que la temperatura del perfil, y bueno, estoy del lado de la seguridad, pero miren ustedes que para perfiles muy masivos, pues estoy despreciando comportamiento. Aún más,
si calculo con una curva de incendio natural, bien sea paramétrica o bien sea una curva generada por un modelo de una o dos zonas. Miren que si yo trabajo con la temperatura máxima del incendio, aquí voy a calcular mi protección para 720 grados centígrados, mientras que para un perfil poco masivo, la temperatura que alcanza es 430 en este caso, un perfil un poco más 600, luego esta diferencia es valor de protección, bien sea pintura o mortero, ahora lo veremos. Entonces, con esa ecuación en Excel yo simplemente puedo generar estas curvas y saber cuál es la temperatura máxima en mi perfil. Y si sé la temperatura máxima en mi perfil, sé cuál es el FY, sé cuál es el módulo elástico y puedo calcular la resistencia y saber si mi perfil falla o no falla. Eso es lo que nos trae la guía. Ahora, también basada, digamos, a partir de la ecuación de elementos sin protección, que es esa curva, esa ecuación, digamos, de flujo de temperatura, pues con unas modificaciones que son inclusive hasta muy lógicas, pues yo tengo aquí mi perfil y lo que voy a hacer es ponerle un material, digamos, adelante con un espesor X para que lo proteja. Pues yo para saber cómo se calienta el acero, pues tendré que tener en cuenta primero el espesor que le ponga. A mayor espesor, pues menor temperatura en el acero. La conductividad térmica de esa protección, ¿no es cierto? O sea, si tiene una conductividad térmica alta, pues cuando se caliente esta superficie rápidamente va a estar calentando el acero. Si la conductividad térmica es baja, pues se va a demorar más en llegar. Entonces miren que aquí tengo ese térmico. Es directamente proporcional a la conductividad térmica del espesor y el calor específico del acero. Y la protección obviamente está en el denominador, pues a mayor protección, menor aumento de la temperatura. Entonces esta ecuación vuelve y juega, se trabaja de la misma manera, se explica pues cada término cuál es. Esto es la masividad modificada del perfil por este espesor. Esto es una propiedad geométrica que se calcula. Calor específico del acero que se da en el capítulo 2, la densidad del acero, estos son los términos que tienen en cuenta la humedad pues, de las protecciones, que se puede igualar a 1, a 0 si no quiere, es conservador, y finalmente pues de la temperatura que deseo alcanzar, despejo el espesor. Digamos que la guía, entonces de esta manera se puede calcular el espesor de la protección que uno requiera utilizando las propiedades térmicas de esos materiales. Hablamos también, digamos, recogemos algunos de los casos más comunes en términos de perfiles. Para calcular la masividad, damos pues como la información de cómo se calcula, pues la masividad, vuelvo y digo, es el perímetro por el área transversal, el perímetro expuesto, entonces esta es una viga que está expuesta por sus 4 caras. Aquí hay una viga con una losa encima, luego la masividad es diferente porque esta no se tiene en cuenta la longitud de la aleta superior en el cálculo de la masividad, luego es una masividad más pequeña, se calienta menos rápido. Los tubulares se pueden calcular como 1 sobre T. Entonces mostramos como los diferentes casos y cómo calcular la masividad. Y en caso de que el perfil sea protegido, por ejemplo, si tengo una viga encajonada, pues el perímetro obviamente cambia. Si la viga no es encajonada, el perímetro expuesto al calor es todo este. Si está encajonada, son las 4 caras. Entonces, damos como esa herramienta, la guía la tiene, pero no se olviden que si uno se mete a internet y busca masividad o factor de sección de vigas, pues tienen muchas ayudas en internet donde rápidamente con el perfil, si es una IPE, una HB, una HA, lo puedes sacar. La guía en uno de los ejemplos muestra cómo calcularlo paso a paso y digamos demostramos que llegamos al mismo valor que nos dan las tablas que podemos encontrar con las ayudas que nos proporciona internet o los fabricantes pues, de pintura. Hablamos brevemente de los materiales de protección, esto es importante, o sea, no existe solamente un solo material para protegerla, la gente siempre habla de la pintura intumescente y los proyectos te llegan en los planos diciendo proteger con pintura intumescente. No, hay muchos métodos, digamos que por lo general
Hay tres métodos que son las placas, o sea, materiales planos, como este que vemos acá, que son yesos. Esto es una columna encajonada con placas de yeso, pero hay placas de vermiculita, de fibrocemento, de fibrosilicato, y aquí recogemos unas propiedades genéricas, la densidad, conductividad y calor específico que lo requieres en la fórmula anterior pues, para calcular el espesor. Otra de las opciones son proyectados, o sea, son morteros lanzados, entonces hay mortero con fibras de lana de roca, de lana mineral, con perlita, vermiculita, hay morteros a base de yeso, entonces tú puedes usar el mortero también, esta es otra opción. Una de las opciones que más estamos viendo, pues al menos yo en muchos proyectos en Colombia, en el tema de columnas, son columnas encamisadas, como en este caso, donde tienes un perfil que te permite pues conservar la agilidad de montar en estructuras, el montaje de estructuras metálicas, todavía no tiene las cargas permanentes, entonces escoges un perfil pequeño que te soporte 2-3 pisos, depende de la velocidad y el cronograma que tengas, y luego lo embebes en hormigón, luego pues ya tienes la protección lista. Otra opción es tubulares rellenos de hormigón o perfiles de alma llena abiertos donde simplemente rellenas las aletas. Estas opciones también existen. Y otra opción es cerrar pues el perfil o la columna, en este caso, con mampostería o meterlo detrás de un muro de drywall. Todas esas opciones son válidas. Entonces, hablamos un poco de las ventajas y desventajas de los métodos y damos en la guía, pues, como les digo, algunas propiedades genéricas para que puedan usar estos materiales como protección. Luego, teniendo eso, pues hablamos de la resistencia, o sea, cómo calcular la resistencia del elemento. Y básicamente aquí nos vamos al F218, la norma, y transcribimos las ecuaciones pues, del F218, donde te dicen, pues a temperatura elevada un elemento a compresión, cómo calculas el esfuerzo crítico, y si entramos pues en la ecuación, vemos que depende del módulo del FY a temperatura elevada y de este factor que también depende del módulo elástico a temperatura elevada. ¿Cómo sacamos estos términos? Pues cuando ya definimos, me voy a devolver aquí rápidamente, cuando ya hemos definido si usamos esta curva, cuál es la temperatura máxima de mi perfil, pues yo puedo, como les digo, encontrar el FY y el E y calcular esa expresión. O si nos vamos con una curva estándar, pues en la curva estándar yo tengo que definir cuál es el tiempo de exposición al fuego. Si son 60 minutos, pues usamos esta temperatura y vamos por las propiedades a la tabla, o 620, pues usamos estas propiedades. Entonces ya, digamos, el problema está resuelto. Ya con el módulo de elasticidad y el módulo elástico, pues calculo la ecuación y puedo calcular la resistencia. Tengo la resistencia de mi perfil y lo comparo con la combinación de acciones, y ahí debo tomar una decisión. Si la resistencia es mayor que las solicitaciones, pues el perfil no me falla en condición de incendio, lo puedo dejar sin proteger. Si la resistencia es menor, pues tengo que recurrir a lo que ya hablamos, y es colocar un material de protección hasta que cumpla. Tenemos un par de capítulos como especiales cortos para hablar de algunas singularidades pues, en temas de naves industriales y parqueaderos. Son pues las naves industriales, digamos, son edificaciones que tienen un comportamiento por su estructura, digamos, por su configuración un poco diferente. Hay que tener en cuenta cómo se comporta en un incendio. Básicamente, pues si yo tengo aquí una nave adosada y tengo un incendio en una de las naves, pues inicialmente voy a tener un calentamiento de estos perfiles, lo cual me genera una dilatación pues, de la viga dintel, que me genera unos empujes sobre, digamos, la columna exterior, inclusive la columna intermedia. Y el objetivo, digamos, en condición de incendio es que si esto falla, que el objetivo no es que no falle, pero en caso de que falle, que la falla sea hacia el interior, o sea, que si esta columna falla, no me falla hacia afuera, porque normalmente afuera pues estarán los bomberos, los organismos de rescate, la gente estará saliendo, y si falla esto hacia afuera, pues tenemos un problema.
Entonces, digamos, uno debe diseñar de manera que esto falle hacia adentro, si es que falla, y que esta columna no falle, porque si esta columna falla hacia adentro o hacia afuera, pues, y estos son 3, 4, 5 naves pegadas, pues me voy a traer una falla de todas las naves. Entonces hay que tener en cuenta pues que esto va a tener un empuje, una dilatación, un empuje, entonces yo tengo que dimensionar estas columnas de manera con una rigidez suficiente para que me, digamos, soporten esos empujes. Y si el incendio sigue avanzando, pues lo que va a pasar posteriormente es que el módulo de elasticidad va a bajar, esto va a perder rigidez, se va a colgar y se me van a invertir los esfuerzos. Ya cuando la viga de Intel se cuelga, pues va a ser un jalón, digamos, hacia el interior de la nave. Y ahí es donde, digamos, yo podría permitir que la nave falle hacia adentro y dando una rigidez suficiente a este pilar o a esta columna para que no se me traiga esta nave. Entonces, la condición de diseño es que no falle digamos, en los primeros, al inicio, sino que falle al final. Y, digamos, como recomendaciones, pues, tenemos algunas recomendaciones. Eso obviamente tiene que haber una compatibilidad en las fachadas con el movimiento producido por la dilatación en las columnas. No puede ser que la fachada sea tan rígida que no permita este movimiento o que falle la fachada. Por lo general se recomienda el uso de cubiertas livianas que no requieren protección. Hay que estar muy atentos a qué es lo que yo voy a tener dentro de la nave, y esta es una de las dificultades principales, que cuando yo hago una nave muchas veces no sé quién va a ser el usuario final, entonces no sé la carga de fuego. En ese caso, pues la recomendación es diseñar para el máximo que nos da la norma para no inhabilitar el uso de la nave, que en este caso sería 2 horas, pero si conozco qué va a haber dentro, pues puedo hacer un aforo de carga de fuego y usar uno de los métodos, bien sea un fuego localizado, porque solamente va a tener material combustible en un sitio, o un fuego generalizado. El tema de ventilación es importante. Si puedo proporcionar, digamos, tejas translúcidas o exutorios en la cubierta, es ventajoso porque el aire caliente va a salir por ahí y no se me va a concentrar. Hay que tener mucho cuidado en el arrastramiento y los elementos estabilizadores, pues digamos que son elementos que uno considera secundarios, pero en caso de incendios, si por ejemplo, una varilla, un tensor que utilizamos muchas veces, pues pierde resistencia, se me puede ir al suelo toda la nave por un solo elemento. Entonces aquí es bueno dejar de utilizar varillas, empezar a utilizar elementos, digamos, que tengan una rigidez mayor, como ángulos o tubulares, utilizar masividades bajas, o sea, elementos pesados, y compartimentar, o sea, dividir las naves, en este caso, pues cerrar acá con un muro cortafuego, de manera que yo pueda diseñar solamente esta nave. Si esto es, por ejemplo, una bodega de llantas, y esta es una bodega de acero, pues no tendría sentido diseñar las dos con la misma protección, pero necesitaría un muro cortafuego acá. Traemos algunas recomendaciones. El tema de parqueaderos es importante, el diseño, digamos, a la fecha, aunque esto viene cambiando mucho, pero es lo que está vigente. Digamos, ahí la parte de la investigación está atrasada. Las últimas investigaciones son de los 80, 90, con los vehículos que había en esa época, que sabemos que han cambiado mucho. Entonces, el diseño de parqueaderos está basado pues en las estadísticas de este tipo de eventos, y lo que nos muestra es que prácticamente en el 100% de los casos solamente ha habido 3 vehículos involucrados en los incendios. Como les digo, eso viene cambiando, las estadísticas van cambiando, pero esto es lo que hay. Los vehículos, y ahora miramos la clasificación, los vehículos involucrados en incendios en un 95% han sido vehículos clase 3, digamos hasta clase 3. Estos son vehículos, ahora lo miramos, son vehículos pequeños. Y los tiempos de extinción pues, de los organismos de socorro pues, han sido relativamente cortos. O sea, menos de 1 hora han extinguido pues, estos incendios. Entonces, digamos, esto nos permite plantear los escenarios de incendio en caso de parqueaderos. Lo primero es que pues rara vez hay más de 3 carros involucrados en un incendio. Eso ya nos está hablando que esto es una situación que debemos usar un incendio localizado. O sea, no
No es usual tener todo un parqueadero, digamos, lleno en llamas. El incendio comienza en un vehículo, se extiende a los del lado, pero mientras eso pasa, pues llegan los organismos de socorro, los operarios y apagan. Entonces, aquí estamos hablando de incendios localizados, donde el vehículo de diseño, pues ese es el clase 3, y donde pues tenemos una probabilidad baja de que los incendios digamos, se expandan en el tiempo. La norma nuestra también tiene este caso, habla de incendio concentrado. Dice cuando la velocidad de transferencia de calor de un incendio es insuficiente para causar la ignición, y aquí habla de ignición de ese punto que mostrábamos en la primera gráfica, donde el incendio se volvía generalizado o flashover. Se debe suponer la exposición a un incendio concentrado. En este caso se debe utilizar la composición del combustible, la distribución del mismo y el área del piso ocupado. Estos parámetros son los que se definen en los incendios localizados que colocamos en la guía, pues en el capítulo 5. Damos pues también información sobre los tipos de vehículos, básicamente hasta clase 1, 2 y 3 son vehículos relativamente pequeños, pues miren que son pues ya modelos viejos, pero uno con el Twingo se hace la idea de que está hablando, con el Laguna y el Megane. Y aquí ya son vehículos más grandes o monovolumen. Entonces, y entregamos también, pues como referencia, las curvas, digamos, de liberación de calor de estos vehículos clase 3. Esto es, digamos, toda la energía calórica es el área bajo la curva, y lo que, digamos, marca el comportamiento de estos incendios es cómo el vehículo va liberando calor, donde tiene un máximo y vuelve y baja. Entonces, si tienes un solo vehículo, utilizas la verde; si tienes 2 o 3 o hasta 4, pues se puede usar. Y algunos escenarios de incendio, ¿no es cierto? Pues yo puedo tener, digamos, una viga y los vehículos, 3 vehículos aparcados al lado, pues por lo general, digamos, si se incendia primero, empieza a calentar la viga. Si nadie hace nada, pues se puede pasar a este vehículo y luego a el incendio, con lo cual pues ya son 3 vehículos aportándole calor a la viga. Esa situación se puede revisar. Esta es la situación, digamos, considerada más peligrosa para columnas, donde yo tengo, esto es muy usual en parqueaderos, pues que yo tengo una columna y 4 vehículos rodeándola. Yo asumo que el incendio empieza en un vehículo, por proximidad pues se podría pasar a y a y luego a luego tendría 4 vehículos aportándole calor a una columna. Es un incendio localizado, pero tengo que verificar qué le pasa a esta columna. Otra opción es un vehículo, digamos, aparcado debajo de una viga, que es incendio, y luego, digamos, en medio de la luz, que es pues, digamos, la parte más desfavorable para momento positivo. En este caso está, o vehículos al lado y lado de una columna en esta configuración. Digamos, esas son opciones. Capítulo 9. Aquí hablamos del método simplificado. El método simplificado es un método que recoge el eurocódigo, muy sencillo de usar. Importante, primero, ahí damos cuáles son las recomendaciones de uso, cuándo se puede usar, cuándo no se puede usar. Tiene muchas limitaciones, pero bueno, es una herramienta que nos puede ayudar a aproximarnos, digamos, al problema. Si ustedes ven, esto lo hice intencionalmente, esta curva pues amarillita, la punteada, es el límite elástico, ¿no es cierto? A partir de los 400 grados empieza a partir de resistencia hasta 1200, y esa curva básicamente coincide con esta que tenemos acá, con esta negrita, donde el kappa es 1. Digamos, aquí nos muestra que a partir de más o menos de los 450 empieza, digamos, a perder resistencia. Entonces, esto básicamente es este juego de curvas es el límite elástico. Este método solamente se puede usar para edificaciones donde el módulo de elasticidad, pues, o estructuras donde el módulo de elasticidad no entre, o sea, donde no haya posibilidad de inestabilidad, bien sea en columnas o vigas. Por eso digo que es limitado. Solamente tiene en cuenta el límite elástico, con lo cual ahorita miramos un ejemplo. Pues tú puedes entrar, dependiendo de, estas negras son para vigas, las rojas para columnas.
tú entras con el grado de utilización del elemento, que el grado de utilización es básicamente la solicitación a la que está sometida el elemento en incendio sobre la resistencia. Entonces eso te da menos de 1. Cuando entras, pues un factor de estos puede entrar por, en este caso digamos que fuera 0.3, por decir algo, entras a la curva con el kappa o el beta necesario, y aquí en las ordenadas puedes calcular la temperatura crítica inmediatamente. Y luego, con la masividad del perfil que estés revisando, aquí tenemos masividad desde 20 hasta 400 y es perfil desnudo, pues entras con la temperatura crítica y la masividad, digamos que sea un 125, entras por esta curva y bajas y encuentras cuál es el tiempo que resiste ese perfil sin proteger. Entonces 15 minutos, no te cumple. Entonces requerirías protección, ¿no es cierto? Entonces digamos que la norma te pida 60 minutos y tenías una temperatura crítica de 600, luego entras pues por este ábaco y te vas entre estas dos curvas negras, y aquí lo que tienes es el factor de masividad modificado, y simplemente el factor de masividad modificado es la masividad sobre el espesor de la protección y el calor específico. Esos parámetros los conoces y despejas la protección. Es un método pues bastante rápido, pero tiene limitaciones. Y el capítulo 10 presenta, ya para terminar, pues algunos ejemplos. Básicamente recogemos ejemplos de vigas bajo método simplificado, una columna en método simplificado y una curva paramétrica. Entonces, aquí el ejemplo pues es que tienes una viga que tiene un momento plástico, digamos, el momento resistente es de 195 kilonewton, esta es una IP300, pues esto coincide pues con la resistencia de esa viga. Sin posibilidad, pues es una losa mixta, luego no hay posibilidad de pandeo para que nos cumpla el límite el método simplificado. Damos la luz, la carga, y se pide determinar la resistencia al fuego de la viga sin protección, y en caso de que la norma nos pidiera 90 minutos, 120, 60, lo que sea, pues calcular los espesores para protección. Entonces lo primero que se hace aquí está muy simplificado pues por temas de tiempo, pero la guía sí muestra los pasos en detalles. Calcular el factor de utilización, que el factor de utilización es la solicitación en incendio, que es la combinación que mostramos ahí, 1,2 carga muerta por 0.5 carga viva sobre la resistencia del perfil. En este caso, pues haciendo la ecuación de la combinación de incendio con estas cargas que se da aquí, pues nos sale que la solicitación es 64 y el perfil resiste 195. Luego el factor de utilización es 0.33. Ahí debemos seleccionar el factor de corrección por distribución de temperatura no uniforme, bien sea en la sección transversal o sección longitudinal. Nos dan varias opciones. Vigas expuestas por los 4 lados, pues digamos no tienen ninguna distribución no uniforme de temperatura. El fuego le está dando por los 4 lados, se debe calentar de manera homogénea. Aquí es, por ejemplo, una viga sin protección que tenga solamente 3 caras expuestas, o sea, que tenga una viga encima. Luego ahí sí tenemos una diferencia, digamos, en el calentamiento. Como vamos a calcular inicialmente la viga sin protección, y es una viga en una losa, lo decimos acá, entonces escogemos el kappa 0.7 y calculamos, con ese kappa 0.7, calculamos la temperatura crítica. Entonces tenemos los dos factores, 0.33 y 0.7 kappa. Entonces entramos por 0.33 a 0.7 y salimos en las ordenadas, tenemos una temperatura del orden de 680 grados centígrados, ¿no es cierto? Vamos a hacer otra vez, 0.7, por aquí más arribita. Listo. Entonces tenemos temperatura de 705 grados centígrados. Y digamos que podemos calcular entonces la masividad de esa viga desnuda.
es una IP300. En la guía mostramos cómo se calcula la masividad, o lo sacamos de una tabla, aplicamos el factor sombra que es de 0.7 y tenemos una masividad de 125 metros a la menos 1. Entonces, si entramos con 705 y una masividad de 125, que es la cuarta curva, y bajamos, pues nos da que esa viga desnuda resiste 22 minutos. Vuelvo y digo, este método está basado en las curvas, en la curva estándar, en la ISO 834. Si nosotros, y por eso se puede tabular y se puede hablar de un método simplificado. Si nosotros nos quitamos la ISO 834, pues ya no podemos usar estas curvas porque el incendio podría ser cualquier cosa. La recomendación de la guía es irnos a usar los incendios naturales, que son los que nos permiten considerar todas las variables que tenemos en un incendio, pero obviamente pues la idea también es entregar herramientas para avanzar. Digamos, y si nos vamos a resolver la parte B, que es que la viga está protegida, pues digamos nos cambia el capa. Aquí habla de vigas con protección expuesta por 3 lados, luego el capa es 0.85. Y entramos con el mismo punto 33 a la curva de 0.85, la temperatura crítica es menor, del orden de 650 a 675 grados centígrados. Si la viga está protegida, el factor, digamos, la masividad dependerá si es una viga protegida siguiendo el contorno o encajonada, porque acuérdense que cambia la superficie expuesta. En este caso estamos hablando que lo vamos a proteger con morteros, entonces es la masividad es siguiendo el contorno del perfil, ¿no es cierto? Y la calculamos. O la sacamos de una tabla, vuelvo y digo, en internet o de cualquier proveedor pues, de protección, es 188. Y digamos que suponemos que esta viga la requerimos una protección de 90 minutos, entonces tenemos 675 grados temperatura crítica, ¿sí? Estamos acá, perdón, 675. Tenemos tiempo de exposición 90 minutos. Entonces, si entramos aquí a la curva, nos da por este lado, nos vamos siguiendo estas dos curvas negras y llegamos a la masividad modificada, que es del orden de 1350. Aquí está. La masividad modificada es esta ecuación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos espesor, conductividad térmica de la protección, que la tenemos, y la masividad, que es 188. Simplemente despejando el espesor para la conductividad térmica del mortero con vermiculita, en este caso, pues despejamos y requerimos 16 milímetros de mortero. Ese sería el ejercicio que tenemos ahí. Ahora, también pues proporcionamos el ejemplo para una curva paramétrica que miren que tiene muchas ventajas. Digamos que es la misma viga que tenemos en el primer ejemplo, pero aquí para hacer una curva paramétrica recuerden que necesitamos la geometría del recinto, la ventilación, el tipo de carga de fuego. En el ejemplo pues lo ponemos claramente, entonces aquí se pide calcular la curva paramétrica, calcular la temperatura máxima de la viga, la temperatura crítica de la viga y determinar si requiere una protección. Y hacemos una modificación si cambiamos la ventilación en este recinto. Aquí hablamos que esta es una aula de escuela que tiene una puerta de 2 metros de ancho y 1,80 y una ventana de 1,50 por 3,50. ¿Qué pasa si cambiamos, digamos, la ventilación? 2 puertas más anchas y unas ventanas más grandes. ¿Qué pasaría? Entonces, pues simplemente verificamos si podemos usar el método menos de 500 metros cuadrados, no hay aberturas en cubierta, altura menos de 4 metros, y aplicamos la formulación que la entregamos en el anexo A, ¿sí? Calculamos el área del sector, la superficie, las aberturas, y nos da como resultado esta curva. Digamos, el método te permite calcular la evolución de la rama de calentamiento y la de enfriamiento. Entonces tienes esa curva de incendio, alcanza una temperatura máxima, en ese caso, del orden de 650 grados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calcula la temperatura de la viga? Utilizando la ecuación de transferencia de calor, como mostramos por ahí en el capítulo 6. Y si esto era 645,
pues esta IP, digamos, desnuda, pues alcanzaría una temperatura máxima de 640 grados. Esa es digamos, la curva azul. Calculamos, digamos, la temperatura crítica que se hace iterando. O sea, tienes la resistencia, el momento, perdón, solicitado 64 kilonewton, no puede fallar, entonces tenemos que encontrar a qué temperatura fallaría. Esa es la temperatura crítica. Si empezamos a cambiar temperaturas en la tabla que nos entrega la norma, pues vamos a encontrar el FY y el módulo de elasticidad con estos parámetros. Entramos a cualquier hojita de cálculo que tengamos y revisamos cuánto es la resistencia. Digamos, en este caso, pues ya habíamos hecho en la guía, hay 3 iteraciones. Esta es la última. Con 664 grados tenemos este FY y este módulo elástico, lo metemos en la formulación y nos da que ese perfil a esa temperatura resiste 64 kilonewton metro, lo cual es igual a la solicitación. Luego la temperatura crítica es 664. Si nosotros aumentamos la temperatura, estos parámetros disminuyen y luego la resistencia será menor. Entonces la viga tiene una temperatura de 664 grados centígrados y aquí alcanzó 650, luego no fallaría, no requeriría protección. Pero digamos, para hacer el ejemplo, pues digamos usamos una temperatura crítica menor, decimos que falla 550 y calculamos, despejando de esta ecuación, aquí ponemos el 550 que es la temperatura que queremos lograr. Este es el tiempo, vamos mirando en qué tiempo lo alcanzamos. La masividad la conocemos, la conductividad térmica de la protección la conocemos porque definimos que vamos a usar, si vamos a hacer mortero, placas, todo esto con el calor específico del acero y luego pues el único término que tenemos por despejar es el espesor. Entonces, digamos, trabajando esta ecuación de manera diferencial en el tiempo y con esta objetivo de no pasar los 550, pues podemos hallar, digamos que si proporcionamos un espesor de 12 milímetros de mortero de vermiculita, digamos, logramos este comportamiento. Entonces, cambiamos este comportamiento que tenemos en azul a este que tenemos en azul, luego la viga llega a 550 grados. No fallaría porque llega a la temperatura, digamos, que aguanta, que resiste, y ese es, digamos, como en resumen. En resumen, ¿qué pasa si cambiamos la ventilación? Si cambiamos la ventilación, fíjense un poco lo que teníamos. Esta curva llega a 650 grados y dura 600 minutos el incendio, digamos, para que vuelva a 20 grados centígrados. Si cambiamos la ventilación con la misma edificación, la misma carga de fuego, aplicamos la formulación de la curva paramétrica, resulta que llegamos a una temperatura de 650 grados menos y el incendio dura solamente 25 minutos. ¿Qué pasa? Aquí, ¿cómo se calienta esa curva desnuda? Digamos que sin protección la viga tendría este comportamiento. El incendio es tan rápido que la viga no se logra calentar de la manera como lo logra en este caso. Entonces, digamos, eso es importante, eso es en resumen, digamos, la presentación, lo que tenemos en la guía. Yo creo que fue un buen ejercicio, un buen proyecto. Estamos entregando pues a todos ustedes digamos, un documento que sirve de hoja de ruta, que entrega pues, bibliografía, documentos que ustedes pueden seguir y profundizar. Y bueno, no, espero que lo usen bastante, que les sea útil y quedamos abiertos pues a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Juan David, por tu presentación. Sí, primero pues felicitarlos por el trabajo que realizaron, al grupo de desarrolladores pues, y los revisores también. Vamos a entrar de una vez en la sesión de preguntas. Voy a tomar esta así rápidamente. Las curvas paramétricas se pueden utilizar para todos los grupos de uso de la estructura, sea grupo de uso 1,
2, 3 y 4 según NSR 10? Sí, pues ahí no sé qué se refiere mucho con grupos 1, 2, 3 y 4. O sea, la norma establece unos grupos de uso en el título K, que hablamos pues de comercial, almacenamiento, institucional, residencial. Las curvas paramétricas se pueden usar para cualquiera de esos grupos de uso. Sin embargo, tienen unas limitaciones que las mencionamos durante la conferencia y en la guía están muy claras. Limitaciones de uso de las curvas paramétricas. El recinto de incendio o el sector de incendio no puedes tener más de 500 metros cuadrados. La altura de ese recinto de incendio no puede ser superior a 4 metros. Y no puede haber ventilación en la cubierta, o sea, no puedes tener en ese sector, no puedes tener un hueco en la losa superior, porque no lo podrías usar. Entonces, básicamente las limitaciones son estas, las que dije, 500 metros cuadrados en planta, altura libre 4 metros, no mayor, y no aberturas en cubierta. De resto, lo podrías usar para cualquier uso. En la norma, aquí no lo ponemos por lo extenso, pues para aplicar esta curva hay que calcular la carga de incendio, que depende del uso. Ahí mostramos pues la formulación que usa el eurocódigo y pues para poderla usar pues deberías estar enmarcados en alguna de esas cargas de fuego que te mencionan ahí. Pero en general no tiene pues restricciones en su aplicación en cuanto al uso, si cumples estos parámetros geométricos. Correcto. Bueno, y complementando esa pregunta, en centros comerciales donde el área normalmente supera los 500 metros cuadrados, ¿qué método se debe utilizar o qué se debe hacer? Ahí volvemos y digamos el quiz del asunto es qué incendio utilizar. Entonces, de lo que mencionamos, puedes usar una curva estándar, esa siempre va a estar, pero ahí vas a perder, digamos, vas a perder todas las posibilidades de optimizar tu protección al fuego. Y un centro comercial, con las áreas que tenemos ahora, pues la norma te dice 120 minutos, 2 horas. Lo puedes hacer, pero digamos, pierdes poco. No puedes usar una paramétrica. Luego te quedan opciones de usar los modelos de zonas o irte a algo que no mencionamos porque ya es muy refinado, son los modelos, creo que sí lo mencionamos, pero no está acá, los modelos de dinámica de fluidos computacional. O sea, hacer como cuando hacemos un SAP, un modelo digamos, de elementos finitos para calcular una estructura, pues podrías hacer un modelo de fluidos computacional para ver cómo se comporta un incendio en tu estructura, qué temperaturas tienes y calcular con eso. Al inicio de la conferencia hablamos pues de esos modelos, pero no me vuelvo así rápido, de algunos modelos pues que podías aplicar, pero son básicamente para temas de investigación, pero lo que te queda es un modelo de 1 o 2 zonas, que es lo que habitualmente aplicamos para este tipo de edificaciones, porque lo otro no te cumple. Podrías aplicar también, digamos que es uno de los problemas, el tiempo equivalente no tiene limitaciones, pero digamos que la recomendación es no aplicarlo para diseño, solo para guiarte y luego recurrir pues a un modelo más refinado, como 1 o 2 zonas es lo que yo recomendaría en ese caso. Perfecto. Por estar en el título F, las gráficas de incendio estándar solamente se aplican para diseño de estructuras de acero. No, a ver, hay digamos que pronto no está bien formulada la pregunta. En el título F no están las curvas de fuego estándar. Las curvas de fuego estándar están, digamos, mencionadas en el título K. Y el título J y K, en realidad. Título J y K se aplican a cualquier edificación. O sea, cualquier edificación que se construya en Colombia tiene que cumplir el título J y K y tiene que cumplir las resistencias al fuego que está, sea de madera, de hormigón, pues de concreto, mampostería, ¿no es cierto? O de acero.
Entonces, esas curvas, las curvas estándar, se aplican a cualquier tipo de edificación, a cualquier material. En el título F, lo que se habla, el título F218 específicamente del reglamento actual, habla de métodos analíticos y te permite aplicar incendios generalizados o incendios concentrados. Eso es pues como para aclarar, pero las estándar se aplican a cualquier tipo de edificación, a cualquier material. Perfecto. Bueno, esta pregunta está específica. Según el numeral J2528 NSR10, las fachadas deben ser construidas con materiales incombustibles. Sí. Dado que los paneles tipo sándwich de poliuretano o poliisocianurato reaccionan al fuego o lo resisten y presentan combustión en determinadas condiciones, ¿es recomendable implementar este tipo de paneles para fachadas? Bueno, ahí hay que aclarar pues varios temas. La norma sí establece, digamos, basada en el índice de emisión de llama, qué tipo de materiales, de acabados puedes usar en uno u otro tipo de edificación de acuerdo al uso, ¿sí? Entonces, primero es obviamente cumplir eso. En edificaciones que generen mucho riesgo para la vida humana no te permiten usar cierto tipo de materiales pues que sean combustibles, eso es lo primero. Ahora, el tema de los paneles. En el tema de los paneles inyectados pues con, pues los hay de icopor, de poliuretano, de otro tipo de compuestos, digamos que lo primero es verificar cómo es la fabricación de esos paneles. Por lo general ya vienen, pues, vienen paneles inyectados en planta, donde son paneles herméticos. El aislante tiene adición de algunos retardantes al fuego que te permiten, pues, digamos que no emitan llama ante la acción directa del fuego. Con lo cual sí es posible utilizarlos, porque por lo general están ensanduchados, luego no va a haber posibilidad de combustión directa porque dentro digamos, del panel no tienes oxígeno. Puede haber un fenómeno, digamos, dependiendo de la duración que tengan al fuego, pues que el material se derrita, o sea, chorrea al interior del panel, pero digamos no afectaría en el aporte combustible a la edificación, es básicamente poco. Cuando se rompen esos paneles, porque es cierto que las láminas son pues calibre 26, calibre 24, son muy delgadas que pueden sufrir muy rápidamente pues deformación ante temperaturas altas, por lo general lo que hacen es aportar pues mucho humo, dependiendo si es el poliuretano aporta mucho humo, hay otro material que aporta menos, aportan mucho humo. Si están en cubierta, digamos, ese problema es menor porque el humo tiende pues a irse a la atmósfera y no a quedarse dentro de la edificación. Y bueno, básicamente son como las recomendaciones que hay, pero sí se pueden usar. En naves industriales es muy común. Obviamente el uso pues es más, digamos, en términos de presencia de personas es mucho menor que en otro tipo de edificaciones. Se pueden usar, obviamente, como todo, con sus respectivas, digamos, precauciones y tratar de que el fabricante pues te certifique que cuentas con una resistencia adecuada ante incendio. Ya. Esta otra pregunta. ¿Un proveedor de sistemas de protección sísmica como riostras de pandeo restringido, el fabricante debe dar la resistencia al fuego? Pues sí, a ver, dependiendo de, digamos, ya hablando de digamos, sistemas tan específicos como los que menciona, que son básicamente de fabricación, pues en particular, el fabricante sí debe dar, digamos, alguna noción de cuál es el comportamiento ante el incremento de la temperatura de ese sistema para poder considerarlo.
Cuando se trabaja ya sistemas pues, de riostras, digamos, convencionales, tubulares o perfiles abiertos, pues en el cálculo estructural uno puede calcular la temperatura crítica de ese elemento y definir si se requiere protección o no. Pero cuando sea pues un sistema como el que mencionas, que es un sistema, digamos, de fabricación exclusiva, el ingeniero calculista pues no tiene la herramienta para calcular esa resistencia. Luego sí debes solicitar pues que el fabricante o el proveedor te la suministre. Perfecto. Si se tiene steel deck y viguetas en lámina delgada, ¿cómo se debe realizar el chequeo de estos elementos? Bueno, lo primero es que viguetas en lámina delgada no es un sistema estructural, digamos, recomendado para trabajar sistemas mixtos o sistemas compuestos. O sea, las viguetas o los perfiles en lámina delgada o doblados en frío, digamos, están diseñados y concebidos para cubiertas livianas y para cerramientos, pero no están concebidos pues ya está demostrado que su comportamiento no es adecuado pues, en temas de viguetas de entrepiso. Entonces lo primero es eso, no es un sistema pues recomendado. En segundo lugar, si lo usas, pues tienes, de acuerdo a lo que vimos ahí muy rápidamente, pues la masividad de esos elementos al tener una alta área expuesta al fuego, un alto perímetro y una sección transversal muy pequeña, son elementos de una masividad muy alta. Cuando tú trabajas elementos de 3 milímetros, digamos en cajón, estamos hablando que la masividad es del orden de 333 metros a la menos 1. Primero, no hay protección posible con pinturas, porque casi todas las pinturas llegan, ese es como el límite. En segundo lugar, con otros métodos como mortero, placas de yeso, te dan protecciones demasiado altas si te fueras, digamos, a tiempos de resistencia al fuego de 2 horas. Te pueden dar espesores de más de 5 centímetros de mortero, que eso no es posible pues aplicarlo en un perfil de este tipo. Entonces, la recomendación es no usar lámina delgada como sistema mixto. Ahora bien, si te pasas a un perfil almayena, pues a una IPE, que sí están hechos, digamos, están diseñados precisamente para entrepisos y trabajar en sección compuesta, pues la viga la calculas, la protección, digamos, siguiendo los lineamientos que vimos ahí, sería una viga protegida. Habría que definir si es protegida expuesta por 3 caras o expuestas por 4 caras, porque normalmente el steel deck pues en los valles permite que el calor entre en la aleta superior de la viga. En ese caso yo siempre las calculo como un perfil expuesto por 4 caras. Y el steel deck, que sufriría obviamente también el efecto de la temperatura, pues algunas normas internacionales, la nuestra no habla nada de eso, te permite, digamos, no proteger la losa mixta si el tiempo de exposición al fuego normalizado no supera los 30 minutos. En caso de que supere los 30 minutos, pues se supone que ese acero de tracción que es el steel deck, pues pierde resistencia, luego tendrías una losa sin refuerzo de tracción y fallaría. Ahí lo que se recomienda es utilizar cálculo plástico de la losa y proporcionar un refuerzo, digamos, en cada nervio, un redondo, una varillita que normalmente te da del orden de 4 milímetros, 5 milímetros, la dejas de embebida en cada valle con el hormigón. Luego cuando tengas un incendio, pues el steel deck no te va a funcionar, pero ese acero que dejaste embebido empezaría a trabajar y tomaría las cargas de tracción en evento de incendio, que como ya vimos son mucho menores que digamos a temperatura ambiente, pues por lo que la combinación solamente se mayora por 0.5. Eso es lo que se hace, digamos, en debida forma para calcular las secciones compuestas y las losas en steel deck. Perfecto, bueno, vamos a hacer entonces la última pregunta. ¿Las explosiones en incendios son frecuentes y se consideran? Las explosiones. Sí.
No, a ver, pueden ser frecuentes dependiendo o pueden presentarse dependiendo del material combustible o del uso de la edificación, ¿no es cierto? Si tienes, pues en las zonas, por ejemplo, una bodega industrial donde tienes una zona con gases y hay un incendio que alcance pues esos gases, se puede dar una explosión. Cuando tienes almacenamiento de pinturas también cerradas, pues el aumento de la temperatura produce, digamos, la volatilidad de los gases y se pueden dar explosiones, pero el alcance, digamos, que presentamos desde el punto de vista de protección al fuego no considera explosiones. Igualmente que en el cálculo estructural a temperatura ambiente tampoco se consideran explosiones. Esas son situaciones accidentales que cuando tengas, digamos, el riesgo o la edificación donde ese riesgo sea pues muy posible que se presente, pues se puede hacer el cálculo, pero en edificaciones, digamos, de uso normal, oficinas, residenciales, hoteles, no se considera y no está en el objeto de esta guía ni en el alcance de esta guía. De hecho, la norma tampoco lo recoge, pues dar recomendaciones en caso de explosiones. Hay documentos especializados que te permiten aproximarte a ese problema, pero no es el caso pues de la guía número 4 ni de las condiciones habituales para diseño en caso de incendio. Perfecto, Juan David. Bueno, entonces vamos ya a iniciar con el cierre de esta sesión, agradeciendo la asistencia al evento de los casi 240, 250 participantes. También agradecemos la vinculación como patrocinadores de las empresas ASESCO Colombia SAS, SICA Colombia SAS, Pintuco Colombia S.A. y Toxemen S.A. Juan David, entonces ya despídete pues de los participantes. Bueno, no, Iván, al instituto, a Isabel, a Rodrigo, pues a todos un agradecimiento muy especial. Es un logro ya que vemos culminado el día de hoy con la presentación de esta guía. A todos los asistentes, de verdad, de todo corazón espero pues que este trabajo que hicimos durante casi un año pues sea de utilidad, lo empiecen a estudiar, se interesen por el tema y consulten pues algunas otras publicaciones un poco más avanzadas. Y el objetivo pues del ICA y personal es que empecemos, digamos, a hablar con cierta propiedad del tema de incendio, le quitemos el miedo, digamos, no castiguemos las estructuras metálicas por tener esta condición de incendio que es desfavorable, pero que hay herramientas para trabajarlas desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista profesional. Nuevamente pues les agradezco su participación y quedamos atentos pues a que nos volvamos a encontrar cuando podamos salir de la casa. Perfecto, Juan David. Recuerden que se puede adquirir la guía técnica número 4, diseño en condición de incendio, en versión impresa en nuestra página web www.icca.com.co. Los invitamos a que se inscriban a nuestra próxima conferencia del 12 de noviembre, Conexiones para Estructuras de Acero, a cargo del ingeniero Luis Garza. En el chat encontrarán el link de inscripción. Recuerden que las memorias y el certificado de asistencia a esta conferencia serán compartidos a los correos electrónicos de quienes diligencien la encuesta de satisfacción. Recuerden también suscribirse a nuestro canal en YouTube del Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, ICCA. Y damos así pues por terminado este webinar el día de hoy. Recuerden también que queda abierta o existe la sección de preguntas al ICCA por si tienen alguna inquietud más puntual que quieran hacer. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche.